Es muy importante entonces que nos demos cuenta que la desobediencia, escúchame, la desobediencia es tipificada en la Biblia como rebeldía. La rebeldía es, oiga, póngale cuidado, la desobediencia es tipificada como rebeldía, lo vimos ayer. La rebelión es comparada con un acto de ocultismo, ¿sabe por qué? Porque hay demonios detrás de la obediencia, hay demonios operando en la obediencia y en la rebeldía. Y algo muy grave que usted debe tener en cuenta, y mañana lo vamos a tratar, que la desobediencia y la rebelión la produce la amargura. Si usted no estuvo ayer, pida el audio de esta semana y se dará cuenta. Es algo que vamos a ampliar el día de mañana en el culto de guerra espiritual. Oiga esto, póngale cuidado para que no se le olvide. La desobediencia es calificada como rebeldía. La rebeldía es comparada con una práctica de ocultismo que se llama la adivinación. Óigame, y la rebelión que produce desobediencia es producida, oiga, nace de la amargura. Eso lo vimos ayer en primera carta de Samuel. Recuerde que usted puede acceder a todo eso, a todo lo que nosotros enseñamos aquí, usted gratuitamente puede acceder. Entonces, como no nos alcanza el mes, porque son algo así como 12 días, hablando de un solo tema, y 12 días para hablar de un tema bíblico son muy pocos. Quiero entonces que desde la primera semana le leí un texto al cual no hemos ido a estudiar, Filipenses capítulo 2. Recuerde que este mes empezamos con ese texto de Filipenses capítulo 2 y fuimos por allá como al versículo número 8, algo así. Pues vamos a ir al versículo número 5. Filipenses 2:5, vamos a mirar cómo nos enseña la palabra la importancia que tiene para Dios la obediencia. Que el Señor abra nuestro entendimiento, el suyo y el mío, y que podamos entender esto. El cristiano que no comprenda a través del sacrificio de Cristo cómo para Dios, sin excepción y sin acepción de personas, cómo para Dios no hay reemplazo a la obediencia. No hay nada que reemplace la obediencia a su palabra. Hemos tenido muchos problemas en la iglesia cristiana. El primero de todos se llama la ignorancia. ¿Por qué la ignorancia? Porque la iglesia cristiana desde un primer momento venía acostumbrada, cuando vino del mundo, venía acostumbrada a que le dijeran desde el púlpito, la tarima o el atrio, como usted le quiera llamar, que le dijeran las cosas y ellos se sentían en la obligación de obedecer. Y le voy a contar desde dónde viene eso. Viene desde nuestros antiguos ascendentes. Cuando la religión tradicional leían la palabra en latín, ellos tienen su propio libro en latín, nadie entendía. Y después de que leían en latín, el sacerdote decía lo que se le ocurría, lo que bien le pareciera. El sacerdote entonces le enseñaba al pueblo, a esa congregación que tenía, lo que él quería, y decía que así lo decía Dios. Esto entonces marcó como el aprendizaje de la humanidad. Ya entonces pasaron del latín al español, pero la gente en común no entendía lo que decía la Biblia. Se les prohibía que se leyera la Biblia, se les prohibía. Y aunque esto fue avanzando un poco, después se les permitió comprar esas Biblias grandotas que tenían una cantidad de imágenes, la gente seguía sin entender. Entonces lo que hacía la persona que iba a una religión, a una iglesia, a un templo de la religión tradicional, era ponerle cuidado al curita, era ponerle cuidado al sacerdote, atender y decir sí, y creerle todo. Lo mismo, porque aunque él leía un texto, seguía sin entendimiento.
Así que lo único que podían esperar era la explicación de esa persona. De esa manera, usted y yo, bueno, nosotros no, nuestros antepasados, llegaron a una iglesia cristiana porque escucharon la verdad de la palabra, fueron tocados por el Señor y llegaron a una iglesia cristiana y siguieron en la misma. Pastor, yo que tengo, lo que usted me diga yo hago. Pastor, ¿qué debo de hacer? Pastor. Y muchos cristianos, muchos ministros sin mala intención. Yo no creo que ninguno de ellos haya tenido mala intención, pero sí ignorancia. Nosotros los ministros, hermanos, si no estudiamos, somos hasta más ignorantes que ustedes. Pero en ese tiempo, entonces se le creía totalmente a lo que decía el ministro. Y se obedecía era lo que decía el ministro. Y al final el cristiano terminaba siendo obediente al ministro, no a Dios, porque él no estaba seguro de que lo que le estaba enseñando el ministro lo decía la Biblia. No. Y yo le digo algo, en el presente, hoy, usted se puede encontrar cantidad de cristianos que le predican un evangelio que no está en la Biblia. Y si usted se pregunta, ¿a este quién le enseñó? Pues la respuesta es muy sencilla, le enseñó su pastor. Su pastor entendió así la Biblia o por alguna situación, por alguna necesidad, ese pastor le predicó de esa manera a la iglesia y ellos aprendieron como que fuera la Biblia. ¿Cuántas cosas usted y yo hemos descubierto que nos enseñaron que no están en la Biblia? Yo no sé. Yo dije recién convertido, dije que iba a escribir cada pensamiento humano que estaba metido ahí en la Biblia y que se nos era enseñado como palabra de Dios. Y yo me cansé, en serio, yo me cansé. Un cuaderno de 100 hojas lo llevaba más de la mitad y dije yo no, me cansé y más bien me puse a estudiar y más bien me puse a conocer la verdad para no hacerle caso a la mentira que alguien por ahí andaba predicando, andaba enseñando. De esa manera, hermano, es que nosotros tenemos que llegar a una conclusión. Para Dios, la obediencia a su palabra es irreemplazable. No se reemplaza ni por ayuno, ni por oración, ni por una ofrenda, ni por un sacrificio, por nada, absolutamente por nada. La obediencia a aquello que usted va aprendiendo, que va leyendo, tiene que ser una determinación de cada uno de nosotros. Óigame, la disposición que significa preparar todo para aquello que quiero hacer, esa es la disposición. Me dispongo a obedecer a Dios. Entonces yo le he venido diciendo desde hace mucho tiempo, sí, aún los domingos que estamos estudiando de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, le he dicho a mi hermano que estudie capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, tome cada mandamiento y pregúntese, ¿estoy dispuesto a obedecerlo? Y si la respuesta de su alma es no, pregúntele a su alma, ¿cuál es el tropiezo? ¿Qué es lo que no te deja obedecer este mandamiento? Pregúntele. Y dedíquese a desbaratarle el argumento al alma, porque el alma siempre pone argumentos. El alma siempre pone argumentos, hermano. ¿Por qué no pongo la otra mejilla? Porque no, yo no puedo creer que Dios me esté mandando a eso. ¿Por qué no le entrego lo que el otro me pide por las buenas? No, porque yo no soy bobo. Y como está ahora en día la vida, no. ¿Por qué no trato bien a mi esposa si el mandamiento es claro? Porque si fuera otra clase de esposa, pues tal vez, pero no, así como es ella, no. ¿Por qué no trata ese marido mejor? ¿Por qué no lo trata con respeto? Pues si fuera un hombre de Dios que ayunara y orara como yo, pero no, está muy lejos eso. Y el argumento siempre está para desobedecer. ¿Se imagina, hermano, que el Señor Jesucristo se hubiera puesto a pensar en algo así? Que el mundo, que yo voy a morir por el mundo, que yo voy a entregar mi vida por una cantidad de pecadores, que yo me voy a hacer pecado por esos inmundos que ni a la mamá quieren. No, ¿qué tal? No, papá, déjelos que se pierdan, déjelos que se consuman en el infierno. No,
¿Ah? Ninguno de ellos vale la pena. Eso hubiera dicho el Señor. Eso, mire, si el Señor Jesucristo no logra hacer que usted entienda que Él es el modelo a seguir, que Él es el modelo a vivir en nuestra vida, hermano, este evangelio no tiene sentido. Tu evangelio y mi evangelio no tienen sentido si no entendemos que el Señor Jesús nos dio el modelo necesario para seguir en esta tierra. ¿Y sabe qué hizo el Señor, hermano? No pensó en su pecado y en mi pecado, no. Pensó en salvarnos y preguntó: ¿cómo los salvo, papá? ¿Cómo los salvo? Y nuestro padre le dijo: tiene que hacerse como uno de ellos y vivir en santidad, para que en el día señalado yo pueda poner sobre usted todos los pecados de ellos, todos los pecados de la humanidad. Porque así como por un solo hombre vino la muerte, por ti, Hijo Jesús, va a venir la salvación a la humanidad. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Pensar si se lo merece o no, como a veces nosotros pensamos. ¿Se merece esa persona que está pidiendo que yo le dé? Debe ser un avivato, debe ser un vividor, debe ser un mentiroso. Entonces no le doy porque yo tengo argumentos, porque tengo razones. Si el Señor se hubiera parecido al menos un poquito a nosotros, nosotros estábamos en la condenación, hermano. Estábamos en lo más malo que nos podamos imaginar, como en los tiempos de Noé, así, que andaban hordas por ahí de gente matando, violando, quemando casas. Al final se estaban matando entre ellos. Pero el Señor, mire, lea lo que dice este pasaje de Filipenses 2, desde el versículo 5, y entendamos, hermano, que Dios no negocia, que Dios no permite que la obediencia sea reemplazada por nada. No hay nada que pueda reemplazar la obediencia, nada. Y el cristiano debe de tomar una decisión firme, violenta y radical. Me voy a meter en el aprendizaje de la obediencia. Si el Señor Jesucristo tuvo que sufrir para llegar a ser obediente, no me importa si yo me tengo que retorcer porque mi alma se queja, porque mi alma me quiere llevar a aquello que le gusta, que le agrada. No se lo voy a permitir. Me quedo encerrado, hago lo que tenga que hacer, pero no se lo voy a permitir, porque ahí está el sufrimiento del cristiano. El sufrimiento del cristiano no es como el que sufrió Pablo o Pedro o alguno de los discípulos, que fueron lacerados, que fueron aserrados, que fueron quemados, que fueron crucificados. No, el sufrimiento nuestro es contra el pecado. Y recuerde lo que dice Hebreos: ustedes no han tenido que sufrir hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No, no. Y entonces, ¿por qué van a desfallecer? Si el Señor Jesucristo no desfalleció teniendo que enfrentar una contradicción tan grande como la que se vio enfrentado a los pecadores que decían que eran hijos de Dios, hijos de Abraham, y crucificaron al Hijo de Dios, imagínense. Entonces pongámosle atención a esto. La mayor importancia es llegar a considerar de la mayor, óigame, de la importancia más alta, la obediencia. Nada más vale, absolutamente nada vale como vale la obediencia. Dice el versículo número 5, Filipenses 2: haya pues en vosotros, ¿en quién? ¿En quién? En mí. Haya pues en vosotros este sentir. Esa palabra sentir, hermano, tiene que ver con una convicción, con una determinación que tomó el Señor Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir es decisión. Él dijo: siento compasión por los seres humanos y tomo la decisión de entregarme por ellos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué significa la palabra aferrarse? 7:25. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor? Aferrarse es apoderarse de algo. Aferrarse es propia, concretamente aferrarse, como quien se agarra de algo y no lo quiere soltar. Así, el Señor Jesús no se aferró al hecho de estar cómodo en el cielo
al hecho de ser Dios, a no tener necesidad de molestarse para nada, de incomodarse en nada. Allá el que pecó, allá el hombre que se metió en su problema. No, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra estimar tiene que ver con eso, con darle valor, a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que asirse con fuerza, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra despojó es muy importante. 27:58 dice la palabra despojó, vaciar. Despojarse es vaciar. ¿Vaciarse de qué? Póngale cuidado que esto es muy importante. Vaciar, es decir, figurativamente denigrar, neutralizar, falsificar, vana, hacer vana, despojar, desvanecer. Póngale atención a esto, que esto es hasta interesante. Lo que está diciendo la palabra vaciar es que el Señor estaba lleno de poder, lleno de señorío, lleno de gloria. Él era Dios y es Dios. Antes de tomar la decisión de venir a la tierra, Él no le faltaba nada. Él no necesitaba venir a sufrir lo que sufrió, pero se vació, escúcheme, del razonamiento, se vació de los argumentos que le impedían aceptar que tenía que venir a sufrir por alguien que ni lo amaba. La humanidad nunca amó a Dios, jamás. Fueron uno o dos hombres, como el día de hoy. El día de hoy no sé si sea el 1% el que ama a Dios. No sé si sea el 1, tal vez el 2%, no lo sé. Creo que nadie podría dar un número, un porcentaje. Pero Él se tuvo que vaciar de las razones, de los argumentos, para no venir a ayudar a una generación perdida, corrupta, inicua. Él se tuvo que vaciar de sus razonamientos y dijo, listo, ¿por qué falsificar? Oiga, hermano, ¿por qué falsificar? ¿El Señor cometió delito? No. Sencillamente Él dejó su identidad de hombre, de ser santo, de ser inmaculado, de un ser sin nada que reprocharle, y entonces tomó una identidad que no era la de Él. ¿Cuál identidad? La identidad de un hombre, como usted y como yo, de un hombre. Así que estamos hablando de la palabra despojó, vaciar, es decir, figurativamente, denigrar, neutralizar. Listo, siga leyendo conmigo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Cuál fue la forma que tomó el Señor? Se vació de la grandeza, del poderío, de la autoridad, del dominio, y tomó otra forma, tomando forma de siervo. La palabra siervo, 14:01, dice así: esclavo, así de sencillo, esclavo. Pónganle cuidado, literalmente o figurativamente, involuntario o voluntario. En este caso Jesucristo fue voluntario. Frecuentemente, por tanto, en un sentido calificado de sujeción o subordinación, esclavitud, esclavo, servir, siervo. Pero esto tiene una raíz. El 12:10 dice así: verbo primario, atar. Él se ató a una condición. Escúcheme, Él se ató a ser siervo de Dios, esclavo de su Padre. Se ató a eso, dice verbo primario, atar, en varias aplicaciones. Literalmente o figurativamente, atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar. Yo no me acuerdo cómo llama ese estudio, pero hay un estudio donde yo le explico que la Biblia habla de que cuando Él nos redime del lugar donde teníamos, hay una palabra que significa sacar fuera. ¿Y de qué nos sacó fuera? De la plaza de los esclavos. Hay unas palabras tan claras que en hebreo y en griego dicen que el Señor Jesucristo entró a la plaza de los esclavos
donde se vendían los esclavos, donde se tenían atados los esclavos para que la ciudadanía, los ricos vinieran hacendados y escogieran entre todos, este me sirve, esta me sirve, y los compraran. Y literalmente las palabras que se usan en el hebreo dice claramente que el Señor entró, nos libertó a todos nosotros y se quedó allá, se ofreció, ocupó nuestro lugar en ese lugar de esclavitud. Se quedó preso por usted y por mí para pagar lo que usted y yo no teníamos que pagar. Cuando uno entiende esto, iglesia, cuando el cristiano entiende esto, deja de pensar que es que el sacrificio de Cristo le quedó faltando algo y que yo tengo que sufrir, padecer como Cristo, de la misma manera, persecución, violencia. Y lo que hacen en esta semana que viene algunos religiosos, que se hacen atar y se ofrecen para que otros los laceren con latigazos o ellos mismos se laceran, como si algo sirviera a eso, como quien está reemplazando la obediencia por el sufrimiento físico. No sirve, no sirve. Que alguien le diga a esas personas que están perdiendo el tiempo que lo que pasa es que están pecando contra Dios, porque el único que fue acepto como víctima, óigame, el único que fue acepto como cordero inmolado fue Jesucristo el Señor. Escúcheme esto, Dios, nuestro Padre Celestial, no tiene hijos derrotados, vencidos, no tiene hijos víctimas. El único víctima, la única víctima que Dios aceptó fue a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y lo aceptó como víctima por el pecado. De ahí en adelante usted y yo, como hijos de Dios, somos más que vencedores. Nunca crea al cuento de que usted tiene que sufrir lo que sufrió Cristo y que para poder ser buen cristiano tiene que padecer y tiene que sobrellevar cargas y luchas y ataques y enfermedades y ruina y escasez y miseria. Eso no es cierto, hermano, eso no es cierto. Porque ¿para qué entonces hizo esta obra el Señor Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué tomó forma de siervo, de esclavo? Hermano, te sacó de la plaza de los esclavos y se quedó él preso, atado, así como usted y yo estábamos del pecado, así. Y se ofreció por usted y por mí. Pero como era santo, escúcheme, como era santo, ni la muerte ni Satanás lo pudo retener. Por eso vive para siempre, por los siglos de los siglos. Verbo primario, atar. Estamos hablando de siervo. Verbo primario, atar, en varias aplicaciones, literalmente o figurativamente. Atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar. Listo. Continuamos entonces. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, óigame, semejante en su misma imagen, semejante a la misma manera, hecho al mismo patrón, semejante a los hombres. Y hombre quiere decir ser humano, rostro de hombre, todo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, miremos lo que significa la palabra condición. 49:76, condición. Figura como modo o circunstancia, es decir, por implicación, externo, condición, apariencia, condición. Está dándose cuenta que no fue un holograma lo que vino aquí a la tierra, fue un ser como usted y como yo, en carne y hueso. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Quién humilló al Señor Jesús? ¿Quién lo humilló? ¿Quién lo humilló? Nadie. Él mismo se humilló, se entregó. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La palabra humillación, humillar, 50:13, significa deprimir. ¿Sabe qué es deprimir? Hacerse más bajo que los demás. Deprimir, figurativamente, de humillar, en condición o corazón, allanar, bajar, humildemente, humillar. El 50:11, que es la raíz de este
de este significado, dice así: de derivación incierta, deprimido, es decir, figurativamente humillado, en circunstancias o disposición, humilde, condición, humilde. Oiga, por eso es que usted se da cuenta que el Señor Jesús nunca se puso a pelear con nadie. Él vino a esta tierra y Él no se agarró de las greñas con nadie, no se puso a darse puños con nadie. No, hermano, ni siquiera cuando la mala interpretación de los hombres dice que el Señor llegó todo lleno de ira al templo y se agarró a azotar a los demás. No, hermano. Él tomó cuerdas para tumbar las mesas, para destruir toda esa cantidad de comercio que había allí dentro. Pero en ninguna parte dice la Biblia que Él se puso a pelear con otro o que se llenó de ira. No, hermano, eso es puro invento de hombre con el deseo, con la necesidad de normalizar el pecado, las obras de la carne, como la ira, el pleito, la contienda, las enemistades. Eso es pura necesidad del ser humano de comparar al Señor Jesús con la condición del hombre pecador. Eso es lo mismo, es lo mismo. Pero el hermano se hizo por debajo de los demás. ¿Cómo se hizo el Señor? Mire, lo fueron varias veces, lo fueron a apedrear. En una ocasión lo subieron y Él se dejó subir. Él dijo: si mi papá no hace nada, yo no voy a hacer nada. Lo subieron hasta un peñasco. ¿Sabe qué? Para despeñarlo, para empujarlo. Era tanta la ira que producía esa verdad que Él hablaba, que lo subieron. Lea los evangelios y verá. Y cuando llegaron allá, la gloria de Dios los paralizó a todos. Y Él pasó entre todos ellos y bajó solo. Y ellos se quedaron allá como que: ¿qué vinimos a hacer aquí? ¿Qué? Cuando se nos voló Jesús. Pero Él no peleó, escúcheme. Él no se defendió, Él no empezó a empujar gente. Me voy con unos, si me empujan, me caigo con algunos, sí, con los más que pueda. No, hermano, esa no es la condición que debe tener un cristiano, un hijo de Dios. Y el cristiano se siente orgulloso peleando. El cristiano se siente orgulloso diciendo: quiere conocer a un cristiano bravo, pero y verá. Y es que tenemos que reconocer una cosa, iglesia. En el pasado, a nuestros antepasados cristianos les avergonzaba aceptar que tenían que ser mansos y humildes como el Señor Jesús. Les avergonzaba, porque percibían que ser manso y humilde era ser cobarde, y por eso no lo obedecían, no obedecían ese mandamiento, nada. Y cuando enviaban pastores a pastorear en algún lugar, ellos no se iban como el Señor Jesús mandó a sus discípulos, como ovejas en medio de lobos. No, olvídese. Que meta conmigo va a conocer quién soy yo. Tengo el poder contra otro ser humano para pelear, para dañar a otro. No entendimos. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí volvemos al versículo 8, que fue con el que comenzamos este mes. Haciéndose obediente hasta la muerte. La palabra obediente, entonces 52-55, haciéndose obediente. 52-55 dice así: escuchar con toda atención, es decir, por implicación, sumiso. ¿Sabe qué significa la palabra sumiso? Igual que deprimir, por debajo. Sumiso, sí Señor, bueno Señor, claro que sí. Esto lo que significa es que el Señor Jesucristo nunca le dijo al Padre que no. Aún cuando se le ocurrió que el Padre tenía el poder para hacer algo diferente de lo que le esperaba, viéndose ya enfrentado a aquello que Él venía analizando durante toda su vida aquí en la tierra, cuando se enfrentó a los últimos momentos, se le ocurrió decirle al Padre: Padre, si quieres, porque sabía que Él podía, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es, hermano. Usted y yo debemos aprender algo bien tremendo, bien claro, bien preciso.
No es pecado que usted le diga al Señor que quiere. No, no es pecado. No es pecado que usted le diga, ahora, si lo que le está pidiendo no es pecado, pero que usted le diga, a mí me gustaría que se hicieran las cosas de esta manera, a mi modo de entender. Pero que inmediatamente le ponga el sello del Señor Jesucristo. Pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Por qué tantos cristianos fracasados? ¿Por qué tantos cristianos en desgracia? ¿Por qué tantos cristianos separados? Se conocieron siendo cristianos, se casaron siendo cristianos, pero no en la voluntad de Dios. No en la voluntad de Dios. En su propia voluntad, el Señor les mostró que ese hombre, que esa mujer, no le agradaba a Él, no cumplía los requisitos, no era una persona obediente. Y sin embargo, por la pasión, por el deseo de tener con quien dormir, se casó. Y después viene a quejarse y a decir, ¿qué hago, pastor? Yo no puedo vivir con ese hombre, con esa mujer. ¿Será que no me puedo divorciar? ¿Será que Dios no me dará una mejor mujer, un mejor varón? Y luego no era ese. No, pastor, pues la verdad es que me equivoqué, lo reconozco, pero yo no creo que Dios me vaya a obligar a permanecer en esta situación. Yo no creo que Dios. Y empiezan una cantidad de argumentos tan. Vaciémonos de esos argumentos, peguémonos de la Biblia, leamos y obedezcamos la palabra. La embarré, listo, que el Señor tenga misericordia, pero no la vuelvo a embarrar. ¿Sabe? Hay cristianos y aún ministros, me duele decirle esto, hay ministros que su vida la han pasado de error en error, de desobediencia en desobediencia. Y hoy en día no saben qué hacer, ni qué camino coger. Es más, hay ministros que no saben si son cristianos o no, porque perciben tanta soledad, se perciben tan vacíos por practicar de una manera permanente la desobediencia, que ellos ya no saben si el Espíritu de Dios está en ellos. No es esto, hermano, lo que nosotros debemos hacer. Por el contrario, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a obedecer. ¿Cuántos le pedimos que nos enseñe a obedecer? Dice, escuchar con toda atención. Esto es la obediencia, no hay otra cosa. Escuchar con toda atención. El terco o el rebelde no saben escuchar. Sencillamente dicen, ay, sí, hombre, sí, yo ya sé. Hermano, usted va a ir y él ya no está pensando, ya no está escuchando, ya está pensando en otra cosa. Y no lo voy a hacer como me dijo, porque yo conozco una manera mejor de hacer las cosas. Como Saúl. Saúl lo que dijo fue, esas órdenes que me mandó el Señor o que me dio Samuel, no, yo tengo cosas mejores. Yo tengo una estrategia mejor para que el pueblo de Israel vea mi gloria, la mía, dijo Saúl. Voy a traer al rey, voy a traer animales, voy a poner que la gente se alegre comiendo de todos esos sacrificios que le vamos a hacer a Jehová, el Dios de Samuel, porque no era el Dios de él, era el Dios de Samuel. Pero en cambio el Señor dice, escuchar con toda atención, es decir, por implicación, sumiso, obedecer, obediente. Y el 52:19 nos complementa esto. 52:19, oír bajo, o sea, oír estando por debajo, tiene que ver con lo que hemos visto atrás. Oír bajo como subordinado, o sea, estoy por debajo de aquel que me está dando las órdenes. Estoy en plena capacidad de obedecer porque no me siento ni siquiera igual al otro, no me siento igual a Dios, no, me siento pequeñito por debajo de Dios, dispuesto y en la necesidad de obedecer. Oiga, cuando al cristiano se le convierte una necesidad el obedecer, uy, hermano, le cuento, es una bendición. Dice, como subordinado, es decir, escuchar con atención, por implicación prestar atención o conformarse a comando. Conformarse a comando es conformarse a una orden que le dieron. Lo que me dijeron, así como me lo dijeron, lo voy a hacer, así como me lo dijeron. Vea, yo le voy a contar una cosa. A mí me dijeron algo. Un día me dijeron algo. A los días me preguntaron, ¿qué está haciendo? Y yo dije, estoy haciendo lo que usted me dijo. Exactamente lo que usted me dijo. Entonces me dijo, ¿no está viendo
que la situación está de esta y de esta manera. Y yo le dije, mientras que usted no me cambie la orden, yo siempre haré lo que usted me mandó a hacer. La persona me colgó enojado. Yo quedé tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba siendo obediente, no a mi parecer, no a mi percepción de que las cosas cambiaron y entonces las órdenes tienen que cambiar. No, yo permanecí firme a la orden que me habían dado unos días atrás, aunque sí, claro, la situación había cambiado. ¿Sabe qué pasó? Cuando llegué a la persona, estaba contento, estaba avergonzado, diciéndome, es verdad, hermano Héctor, es verdad. A usted se le dijo una cosa y usted lo cumplió al pie de la letra. Gracias. Por más que se hubiera enojado y que me hubiera regañado en un primer momento, tuvo que reconocer que yo no estaba haciendo otra cosa sino lo que se me había mandado. Qué bonito que el Señor nos haya así, hermano. ¿Qué estás haciendo? Lo que usted me mandó, Señor. Pero el mundo está revolcado y muchos están haciendo otra cosa. No importa. Yo hago lo que tú me dices. Lo que tú me dices en tu palabra, eso es lo que estoy haciendo. Me pongo debajo del comando, o sea, de la orden dada. Me pongo debajo para obedecerla. ¿Usted está entendiendo eso? Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La palabra muerte, yo quiero que usted entienda hasta dónde tenemos que obedecer. Y esto sí, le vuela el cerebro a casi todos los cristianos. Nos vuela el cerebro. Usted tiene que ser obediente aun si se tiene que hacer matar. ¿Eso es lo que está diciendo la Biblia? No, yo le pregunto. La Biblia está diciendo que el cristiano debería ser obediente a Dios aun si se tiene que hacer matar. Le digo una cosa. Otra clase de creyentes en otras doctrinas del Antiguo Testamento se sienten felices si tienen que dar su vida por su Dios o por su profeta. Feliz. Es la dignidad más grande que le pueden dar a ellos, decirle, vea, cárguese de bombas y vaya, explótese en este centro comercial. Vea, ay, ellos dicen, ¿cómo es que me permiten tener ese privilegio? Y lloran de la alegría. ¿Y el cristiano? Oiga, la palabra muerte no significa otra cosa. Significa propiamente adjetivo usado como sustantivo. Muerte, literalmente o figurativamente. Por eso es que debemos de estar dispuestos a las dos clases de muerte. Figurativamente vamos a morir al pecado. Figurativamente vamos a morir a todo lo que nos lleve a desobedecer a Dios. Figurativamente vamos a vivir los procesos de muerte. Recuerde que tenemos el estudio de procesos de muerte. Tengo todo un estudio sobre la muerte, muerte física, muerte espiritual, muerte emocional. Tengo procesos de muerte, que es morir al pecado, que es morir al mundo, a lo que nos atraía del mundo. Pero también está la muerte de Cristo en mí. ¿A qué tuvo que morir Cristo en esta tierra? Para no haber caído en pecado. Ahí la Biblia se lo explica. Dice mortal, mortandad, muerte, muerto a. Ahí está, muerto a. Entonces, no lo dude, mi hermano. Si la Biblia dice que como es Cristo somos nosotros, tenemos que empezar a considerar que el Señor nos está diciendo, tenemos que ser obedientes aún hasta la muerte. Si usted tiene que matar ese sentimiento, hermano, mire, pasa mucho en las iglesias. Pastor, es que yo me enamoré de este hombre, yo era cristiana y me junté con él. Es que me dio la rebeldía y me enamoré de él y entonces me fui a vivir con él. Ahora estoy en el evangelio, no tengo hijos, pero lo amo mucho. ¿Y tú sí sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes en la condición que estás? Por haber entrado en esa relación con conocimiento de Dios. Sí, esa persona sabe que está en fornicación, pero qué dificultad, me duele el corazoncito. Me pongo a pensar en dejar esto, pastor, y no duermo, pastor.
Y algunas personas preguntan, ¿es que no tengo derecho a ser feliz? Pues siquiera sea feliz aquí en la tierra, porque allá en la eternidad la va a pasar muy mal. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Tiene claro eso? ¿Sí lo tiene claro? Ahí está. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta llegar a la muerte. En él fue literal, pero en ese estudio de la muerte de Cristo en mí, nosotros estudiamos en la Biblia nos dice que él murió 2 veces. Estando en vida, murió a la tentación, murió a la seducción, murió al pecado. Por eso la Biblia dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia, aprendió a obedecer. Y luego murió literalmente en una cruz, derramó su sangre para justificarlo a usted y justificarme a mí. Pero tenemos que entender, hermano, que el cristiano, usted y yo, a diario tenemos que morir a cosas. Hermano, a diario usted y yo tenemos que morir a muchas cosas, porque muchas cosas nos gustan en el trajinar de esta vida. Se nos presentan unas oportunidades, hermano, que uno dice, yo puedo disfrutar de esto fácilmente. Es solamente decir sí, solamente esa palabra, aunque debería decir que no, porque la verdad es no. Pero yo podría decir sí, y con ese sí, con esa pequeña mentira, voy a tener una comodidad, voy a poder disfrutar de tantas cosas. Y él no entiende que el Señor lo está llamando a morir a esa posibilidad, a la posibilidad de disfrutar algo por un pecado, a través de una mentira. Y no lo entiende. Que usted y yo lo podamos entender, iglesia. Que usted y yo lo podamos entender. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La palabra cruz, 47:16. Oiga, donde tiene que llevar uno todas esas cosas que le estorban. Allá tenemos, mire, la cruz es un símbolo de muerte. Y allá tenemos que llevar todo lo que nos estorba. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, porque ahí va pegando todo lo que mate, todo lo que va a matar, péguelo ahí a la cruz y sígame. Cruz, de la base de 24:76, estaca o poste. Clávele la estaca como al vampiro, hermano, a ese pecado, a ese anhelo, a ese deseo. Estaca o poste como clavada, erecta, es decir, específicamente poste o cruz, como instrumento de pena capital. Figurativamente, exposición a la muerte. Ahí está lo que nosotros tenemos que hacer. Exposición a la muerte, es decir, negación propia. Ahí está, hermano. Con esto voy a ofender a Dios, con esto lo voy a desobedecer. Lo mato este sentimiento, mato este deseo, mato este pensamiento, pero no lo hago. No seamos de esos cristianos que llegaron a creer que esta vida era bonita porque podíamos ir pecando mientras decíamos aleluya, gloria a Dios, ir pecando mientras decíamos santo, ir pecando mientras decíamos sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Ir pecando y ir mezclando una cosa con otra. Hermano, dijo mentira, reprendo al diablo, yo no he hecho nada. Gloria a Dios. No, esa no es la vida, hermano, que el Señor nos llamó. Hay que darle muerte a todo lo que te quiera matar. El pecado nos mata. El pecado nos mata. La tentación, óigame, la concupiscencia atrae hasta llevar a la tentación. La tentación da luz al pecado y el pecado produce muerte, muerte espiritual. Te repito, no me gustaría conocerlos, no me gustaría, pero conozco personas que van a una iglesia cristiana que están muertos espiritualmente. Jugaron con la verdad, jugaron con la desobediencia tanto tiempo que un día lo único que les quedó fue la costumbre de ir de vez en cuando a la iglesia. Que el Señor nos ayude a usted y a mí. Que el Señor nos ayude a usted y a mí. Oiga, dice exposición a la muerte, es decir, negación propia. Yo me niego, usted se niega. No queremos eso porque sabemos que es desobediencia. Negación propia por implicación, expiación de Cristo.
Ahí está. Si el cristiano no entiende que la obediencia es tan importante, que deberíamos estar dispuestos a morir a las oportunidades que nos brinda el mundo y el diablo, a pecar, pero también dispuestos a morir por obedecer al Señor, literalmente si es necesario. ¿Alguna vez alcanzaremos esa capacidad y esa determinación? Bueno, yo la quiero alcanzar, yo no sé usted. Que el Señor nos ayude, hermano. Aquí entonces empieza lo que es realmente la importancia de la obediencia. Porque mire lo que sigue allí. Versículo 9. Y no lo vamos a estudiar porque se nos acabó el tiempo. Lo estudiaremos, si el Señor lo permite, en los 2 días que tenemos para estudiar el tema del mes, la siguiente semana. Por lo cual, léalo conmigo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Vale la pena ser obediente? Otra vez, el cristiano llegó a pensar en algún momento que teniendo sus desobedienciecitas por ahí, sus resbalones y sonriendo y diciendo aleluya, gloria a Dios, que de igual manera le esperaba la corona con piedras preciosas, que porque predicó. Escuche el error. Déjeme estos 2 minutos, yo le explico algo. Hubo una confusión tan fuerte en un tiempo en la iglesia que el hermano engañaba al hermano, pero decía que iba a recibir una corona en el cielo porque iba y predicaba, y 5 le hicieron la oración de fe, 15 le hicieron la oración de fe, y decía que estaba dando frutos para el reino. Dar frutos para el reino no es predicar la Biblia, no es ganar almas para Cristo, no lo crea, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que dar frutos para el reino es dejarse transformar, es dejarse perfeccionar, es cambiar al modelo de Cristo, es dejar el pecado totalmente, es renunciar a la desobediencia, eso es. Y hermano, qué engaño tan grande pensar que porque iba y predicaba y entonces, hermano, mire que usted le quedó debiendo a la hermana, esa hermana es una chismosa, el diablo me levantó con ella, no le haga caso y vamos porque vamos para el cielo, gloria a Dios. No, hermano. Gracias a Dios lo entendemos hoy, ¿sí o no? Iglesia, gracias a Dios usted y yo lo entendemos hoy. Y en ese entendimiento, hermano, vamos avanzando en otra clase de vida. Si hay otro pensamiento, hay otra clase de conducta. Y esa conducta tiene que ser una conducta de obediencia para la gloria del Señor.